Hola a todos, estimados docentes, un gusto poder saludarles y poder compartir con ustedes este video en el que vamos a revisar algunas características de la planeación didáctica y particularmente vamos a ver un formato de planeación didáctica que va a ser de mucha utilidad para los cursos en línea que vamos a realizar o que vamos a implementar. Antes de comenzar, quisiera platicarles un poco acerca de la importancia que tiene la planeación didáctica en la práctica docente. A mí siempre me gusta referir que la labor docente, la labor educativa nuestra comienza desde antes que estemos en el salón de clases, cuando nos sentamos frente a un escritorio para organizar la dinámica de clase. Este ejercicio que lleva mucho trabajo, que lleva un poco de imaginación, que lleva el supuesto de poder idear las diferentes circunstancias que se nos van a presentar en el aula, nos va a permitir prever las situaciones que se nos pueden presentar ya en la práctica docente. No quiere decir de ninguna manera que cuando nosotros realizamos una planeación didáctica nos volvemos inflexibles a las circunstancias que se nos pueden presentar en el momento que ya estamos frente al grupo. No, sino que consiste en prever los recursos, las estrategias y las dinámicas que vamos a implementar para el desarrollo de nuestra clase, de nuestra asignatura, módulo o tema. De tal manera que si nosotros nos encontramos con una situación completamente diversa a la que nos imaginamos o a la que ideamos, podemos hacer los cambios pertinentes en el momento, hacer ajustes o después, una vez que ya hicimos una valoración de nuestro primer encuentro o nuestra primera experiencia. Sin embargo, lo que no es válido es que como docentes lleguemos sin ningún ejercicio de planeación al salón y pretendamos obtener todo de inmediato, es decir, de la improvisación. La improvisación para los docentes tiene un carácter positivo solamente cuando las circunstancias no están de acuerdo con lo que nosotros planeamos o con la información con la que nosotros contábamos. Pero siempre debemos tener un plan original que nos permita seguir la huella del trabajo que vamos a realizar en el salón. Sobre todo cuando nosotros trabajamos en línea, es de suma importancia que nuestra planeación esté claramente especificada en un documento al que vamos a llamar planeación didáctica. Esto tiene la finalidad de que el alumno, quien no está frente a nosotros para externarnos sus dudas, para preguntarnos o para decirnos sus inquietudes o comentarios, tenga la claridad necesaria para poder realizar las actividades que nosotros les hemos asignado en cada sesión de trabajo. Por ello, en este pequeño video vamos a revisar cómo elaborar una planeación didáctica bajo un formato específico. Yo les voy a pedir que a medida que vayamos avanzando en el video, vayamos completando la planeación didáctica y de este modo, al final de este video, ya tengamos un primer ejercicio de planeación didáctica que por supuesto lo vamos a poder revisar o modificar posteriormente. En caso de que tengan alguna duda o inquietud, recuerden escribir en los comentarios de este canal para que podamos responderlos en su momento. Vamos pues a revisar primero un poco de terminología en torno a la planeación didáctica. Después revisaremos cómo integrar algunos elementos a nuestra planeación, por ejemplo, los objetivos de aprendizaje que son fundamentales, y luego vamos a ir revisando las diferentes estrategias para poder realizarlas en nuestra práctica docente. Adelante. Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer es a revisar el formato que les estamos sugiriendo para el trabajo de planeación en este caso. Y bueno, pues vamos a tomar un ejemplo de la Universidad Pontificia de México y un diplomado específico, diplomado en enseñanza escolar de la religión. Voy a presentarles en primer lugar como cuál es la estructura de nuestro formato de planeación y luego vamos a irlo llenando con un ejemplo específico para que ustedes tengan idea de cómo vamos a ir realizando esta actividad. Lo primero que debemos tener en cuenta es que lo que yo voy a impartir, el módulo, la sesión, la unidad o el tema, está suscrito a una totalidad que es el programa de estudios en general, el curso o el diplomado.
Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta la información que nos están presentando quienes coordinaron la planeación general del diplomado. Es decir, hay una planeación general en el que ya se estructuraron los objetivos generales, los objetivos para cada módulo e incluso ya se determinaron cuáles van a ser los contenidos que vamos a trabajar en cada uno de los módulos. Aquí la terminología puede ser diversa. A veces podemos hablar de un diplomado que consta de varios módulos, de 3, 4 módulos. A veces podemos decir que un diplomado consta de unidades o puede constar de secciones. Podemos encontrar diversa terminología, pero lo que sí es general es que una estructura total como un diplomado va a estar dividido en secciones a las que se pueden llamar unidades, módulos o partes, etcétera. Y cada módulo, cada parte, cada unidad o cada sección va a estar coordinada por un docente que va a ser el experto que va a impartir el tema. Entonces, por ejemplo, voy a tomar este ejemplo muy general. En el Diplomado de Enseñanza Escolar de la Religión pueden participar pedagogos que ven la parte didáctica, que ven la parte del proceso educativo. También pueden participar teólogos que ven la parte del contenido, de la información que vamos a presentar en el ejercicio de la enseñanza escolar de la religión. Y pueden participar también personas que se dedican al ámbito administrativo en la enseñanza escolar. Entonces, en este diplomado vamos a tener pues diferentes expertos y cada experto va a abordar un módulo, una sección o una unidad. Ese es el presupuesto. Por tanto, cuando yo voy a iniciar mi planeación didáctica, debo tener en cuenta la planeación general del diplomado, misma que me la va a proporcionar el coordinador del diplomado o de la planeación general del mismo. En este caso muy concreto, bueno, pues yo les voy a presentar dónde está la planeación general, de tal modo que estas primeras secciones que corresponden a los datos generales de mi módulo o de mi unidad, pues ya van a estar hechos por una persona o un equipo de diseño que trabajó antes de que a mí me llegara este programa de estudios. Incluso de tal modo que esta primera sección que aquí tenemos va a ser información que ya está generada por un equipo que previamente ha trabajado, un equipo de diseño instruccional en el que ya se delinearon algunas temáticas, algunos objetivos que van a ser fundamentales para este diplomado, para esta planeación didáctica que nosotros vamos a realizar. Entonces, en este ejercicio que yo les estoy planteando, justamente ya solamente voy a copiar la información que me ha proporcionado el coordinador del diplomado o el equipo de diseño instruccional y la voy a colocar en estos espacios que corresponden a la información general e incluso a los contenidos que se van a implementar en este módulo o en esta unidad. La segunda parte, que son las actividades de aprendizaje, los criterios de evaluación y las fuentes de consulta, es información que yo voy a aportar desde mi saber, desde mi ejercicio, desde mis materiales, desde mi creatividad y desde mi didáctica. Yo voy a aportar a este módulo o a esta unidad y que va a complementar porque va a ser el centro del proceso que se va a llevar a cabo en el aula o a distancia. En este caso, pues, en el aula virtual. Muy bien, pues entonces, en este ejemplo, solamente voy a copiar la información de la primera sección que ya un coordinador de diseño instruccional ha generado para mí. Entonces, voy a hacer este ejercicio justamente para que ustedes sepan cómo realizamos este llenado de la primera parte. En mi ejemplo, yo voy a utilizar la información de la especialización en enseñanza escolar de la religión y en este caso, bueno, pues vamos a suponer que a mí ya me mandaron este documento en el que están las fechas de inicio, de término y cada uno de los módulos o secciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí, bueno, pues yo voy a tomar el caso de una sección, o sea que a mí me toca una sesión de aprendizaje que voy a implementar para mis alumnos y vamos a suponer que a mí me dijeron, a ti te toca dar el tema de competencias profesionales para la enseñanza escolar de la religión. Entonces, copio esta información, la voy a pegar justamente en mi documento. Esta va a ser la sesión, competencias
profesionales para la enseñanza escolar de la religión. Voy a copiar también el nombre del módulo, que esto es muy importante. El módulo se llama, en este caso se llama bloque, ¿verdad? Les decía que los términos pueden ser distintos. El módulo, bloque o unidad se va a llamar Aprender a enseñar en el área de religión. Copio esta información en su espacio correspondiente y algo muy importante es que indiquemos en nuestra planeación didáctica cuándo inicia esta sección o este módulo, esta sesión y cuándo termina. Cuando nosotros trabajamos en línea es importante que trabajemos por semanas completas, es decir, empezamos nuestro trabajo el lunes por la mañana y terminamos el domingo a las 11:59 de la noche. Entonces es muy importante que pongamos aquí, por ejemplo, va a iniciar el lunes 11 de mayo de 2020 y va a terminar el domingo 18 de mayo de 2020. ¿Sí? Esta información es muy importante porque todas las actividades que yo les voy a proponer tienen que realizarse dentro de este margen de tiempo. ¿Sí? Digamos que nuestra plataforma se va a cerrar el domingo 18 de mayo a las 11:59 de la noche y quien no alcanzó a realizar la actividad, pues bueno, ya no va a tener acceso a la entrega. Voy a corregir la fecha, es domingo 17 de mayo. Ok, entonces ya tenemos aquí un elemento muy importante que son los datos generales. Posteriormente voy a poner el nombre del profesor. Esta información es esencial porque los alumnos deben saber a quién se van a dirigir para consultar sus dudas o para hacer sus entregas o quién los va a estar calificando. También es importante que coloquemos nuestro correo electrónico, que va a ser el medio por el cual nuestros alumnos nos pueden encontrar con mayor facilidad. El objetivo de la sesión es también un elemento que ya nos debieron haber proporcionado en la planeación general. Entonces, pues bueno, vamos a consultar esta información. Por ejemplo, en mi planeación general, específicamente ya tengo el objetivo. En otro video tutorial que ustedes van a ver posteriormente, les voy a comentar cómo diseñar los objetivos de aprendizaje. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, aquí está el objetivo, ¿sí? Le voy a poner de tal manera que se unifique con los criterios que ya voy trabajando. Un solo verbo, analizar, por ejemplo, le pregunto al verbo qué, o sea, ¿qué voy a analizar? Y ya pongo la respuesta, analizar las competencias profesionales específicas del profesor de enseñanza escolar de la religión, ¿sí? ¿Para qué? A fin de desarrollarlas para una labor educativa y formativa más idónea, acorde con la etapa en la que ejerce su labor docente. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos el qué, el cómo y el para qué. El qué es analizar las competencias profesionales específicas del profesor de la ERE, el cómo es a través del análisis de las etapas del desarrollo humano en el que ejerce su docencia, y el para qué es para desarrollar una labor educativa y formativa idónea. Ahí ya tenemos un objetivo claro y concreto. ¿Qué contenidos voy a abordar? Ok, aquí puede darse una doble situación. Puede ser que en la planeación didáctica general ya nos hayan indicado los contenidos que vamos a trabajar, o puede ser que ustedes van a aportar esos contenidos. Entonces, por ejemplo, en este caso yo voy a enunciar cuáles van a ser los contenidos. Si es que a mí no me los están mencionando, yo voy a enunciar cuáles son los contenidos que voy a abordar en este tema o en este bloque o en este módulo. Y entonces voy a enunciar en primer lugar el perfil del profesor de enseñanza escolar de la religión, ¿sí? Un segundo tema que voy a abordar son, bueno, este perfil digamos que es como general, y luego voy a abordar el perfil profesional del profesor de la ERE. Luego voy a abordar también las competencias digitales para el ejercicio de la ERE. Y finalmente, bueno, pues también voy a trabajar el tema de los recursos y estrategias didácticas para la enseñanza escolar de la religión. Ok, hasta aquí yo ya estoy enunciando cuáles son los contenidos que voy a trabajar en mi planeación. Por supuesto que ustedes pueden hacer
una subdivisión de los temas, por ejemplo, poniendo 1.1, en el perfil del profesor del aire, pues voy a abordar su perfil humano, por ejemplo, su perfil cristiano. Ya ahí estoy haciendo una distinción de subtemas. O en el perfil profesional, por ejemplo, puedo abordar su formación didáctica, ¿no? Por ejemplo, puedo poner un 2.1, formación pedagógica, puedo también poner su formación profesional que tiene que ver con los estudios específicos que haya realizado, y además tengo que poner, por ejemplo, su formación o su experiencia docente, ¿no? Que es fundamental para la enseñanza en cualquier materia y en cualquier lugar. Entonces yo puedo hacer una distinción de temas, por supuesto, y dependiendo de los subtemas que yo vaya a abordar. Lo que se sugiere es que solo haya una subdivisión, es decir, que no pongamos 1.1.1 porque ya va a ser demasiado específico, y lo importante es que tengamos una idea general de lo que vamos a abordar, pero sin entrar en detalles. Ok, entonces cuando el alumno revisa esta información, él sabe cuál es el objetivo. Vamos a analizar las competencias profesionales específicas del profesor del aire y vamos a abordar justamente estos temas que yo aquí estoy enunciando. Luego viene la parte más importante, la parte medular de nuestra planeación didáctica, que es donde voy a abordar las actividades de aprendizaje, ¿sí? Es decir, aquello que el alumno va a realizar para lograr el objetivo. Si mi objetivo es que él analice cuáles son las competencias profesionales del profesor del aire, las actividades me tienen que llevar a ese encuentro con las competencias profesionales para la enseñanza escolar de la religión. Si mis actividades me presentan otra cosa, otros recursos que no me orienta al objetivo planteado, entonces mi planeación didáctica podemos decir que está mal enfocada. Las actividades deben tender al objetivo específico que vamos a pretender lograr en nuestro módulo o en nuestra sesión de aprendizaje, y que justamente se va a desarrollar de acuerdo con los contenidos que ya enunciamos en la sección anterior. Es muy importante en nuestra planeación didáctica, como aquí se los he puesto, que vayamos enumerando las diferentes actividades que los alumnos van a realizar. Actividad 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, de tal manera que el alumno sepa qué es lo que se le está sugiriendo que haga primero, qué va a hacer después y de qué manera va a integrar todos esos conocimientos en lo que vamos a llamar una evidencia de aprendizaje. Una evidencia de aprendizaje es como una especie de trabajo final en el que el alumno con un producto nos va a demostrar o nos va a dar evidencia, valga la redundancia, que efectivamente realizó todas las actividades y que efectivamente comprendió el tema y logró el objetivo de aprendizaje que ya nos hemos trazado arriba. Es decir, en mi evidencia de aprendizaje, el alumno me tiene que demostrar que efectivamente analizó las competencias profesionales del profesor del aire y que puede desarrollarlas en su propia práctica para lograr una labor más idónea, ¿sí? Si mi evidencia de aprendizaje me refleja justamente que mi alumno logró el objetivo que me planteé al inicio, entonces mi planeación didáctica está bien estructurada. Hay una distinción muy importante que hay que hacer. Las actividades de aprendizaje, ¿sí? Que aquí nosotros decimos actividad 1, 2, 3, 4 y de ahí más las que tengan que ser, las actividades son acciones que el estudiante realiza para aprender. Por ejemplo, leer un texto es una actividad, observar un video es una actividad, participar en un foro es una actividad, conectarse a la videoconferencia es una actividad, hacer una investigación fuera, externa, en una revista, en un libro, es una actividad, hacer una entrevista, una práctica de campo, también es una actividad. Las actividades de aprendizaje son aquellas cosas que el alumno realiza para aprender. La evidencia de aprendizaje es el producto que nos va a reflejar que el alumno realizó las actividades de aprendizaje y logró el objetivo que le planteamos al inicio. Espero que haya quedado clara esta distinción porque sí es muy importante que la tengamos en cuenta.
Ahora, una evidencia de aprendizaje puede representar una actividad que en otro momento incluso puede ser considerada solamente como actividad. Por ejemplo, pensemos en un cuestionario, en un quiz, en un examen. Yo les doy la información, el alumno tiene que contestar un cuestionario. Si el objetivo del cuestionario es que me refleje el alumno cuánto aprendió del tema que revisamos, lo convierte en una evidencia de aprendizaje. Pero si el objetivo del cuestionario es que solo me refleje que el alumno leyó un texto, por ejemplo, un texto que le recomendé, entonces eso no es una evidencia de aprendizaje, es más bien una actividad solamente, porque solo se está enfocando a una cosa específica. Lee un texto y de ese texto contesta el cuestionario. Pero si el cuestionario es general y me abarca todos los contenidos que abordé en mi tema y además me va a permitir demostrar que logró el objetivo de aprendizaje, en ese caso, esta actividad se convierte en una evidencia de aprendizaje. Espero que haya quedado clara esta distinción. Ahora vamos a ver en este ejercicio, yo les voy a poner cómo es que lograré que el alumno analice las competencias profesionales del ejercicio del aire y que logre una práctica docente más idónea. Entonces, por ejemplo, en mi actividad 1, yo le voy a poner a mi alumno que revise un texto base. Y este texto se va a llamar las 10 nuevas competencias para enseñar. Y es de Philip Perrenaud. Entonces, mi actividad 1 va a consistir en que el alumno acceda a la plataforma, descargue el texto de Philip Perrenaud y lea el libro, ¿no? O el libro puede ser una parte del libro, un artículo. Por ejemplo, si yo les voy a pedir que lean solamente algunas páginas, yo les tengo que indicar aquí qué páginas van a leer. Por ejemplo, aquí justo donde dice, donde está el título, voy a poner de la página, por ejemplo, 30 a la 50, ¿no? Ya le estoy especificando que de todo el texto, el que me va a leer. O, por ejemplo, yo le puedo pedir que solamente revise el libro, que justo es el objetivo de esta actividad. Le estoy diciendo que acceda a la plataforma, que descargue el libro, que revise las competencias que propone, porque son 10 competencias. Incluso yo aquí le estoy poniendo entre paréntesis, ¿no? No es necesario que lea todo el libro, más bien se lo recomendamos para una lectura posterior. Lo que queremos es que revise cuáles son las 10 competencias que el profesor debe tener según Philip Perrenaud. Algo muy importante cuando nosotros realizamos la planeación didáctica es que esta debe ser bien clara. Las instrucciones deben estar dadas con muchísima claridad para que al alumno no le quede duda de lo que va a realizar. Por ejemplo, aquí, si yo quiero que él lea solamente unas páginas, le pongo qué páginas va a leer. Si para mí es importante no que lea todo el libro, sino que revise la estructura, como es este caso, bueno, pues ahí entonces yo le voy a especificar, no debes leer el libro, más bien debes revisar los temas del libro o la estructura del mismo. ¿De acuerdo? Entonces le tengo que dejar bien clara la estrategia o bien clara la indicación para que el alumno no se confunda al momento de realizar la actividad. Aquí, por ejemplo, yo ya tengo mi actividad número 1. Vamos a pasar a la actividad número 2. Y en este caso, yo les voy a poner como actividad número 2 participar en un foro que se va a llamar Desarrollo de las competencias para enseñar. Este va a ser el título de mi foro. Voy a generarles en plataforma este mismo título para que ellos ahí lo encuentren. También hay que mencionar que el mismo nombre, el mismo título que le ponemos en la plataforma debe tenerlo en la guía didáctica. Es decir, la guía didáctica y la plataforma deben estar a la par. Deben tener la misma información, los mismos títulos y la misma indicación. Porque puede pasar que yo doy una indicación en mi guía didáctica y en mi plataforma está otra indicación o bien se encuentra otro recurso. Entonces el alumno se va a confundir. Por lo tanto, es fundamental que lo mismo que está en la plataforma también esté en este documento que se llama planeación didáctica. ¿Qué les voy a pedir a los alumnos en esta actividad del foro? Ok, yo les voy a dar la indicación. Atendiendo
a la revisión del texto de Perrenaud, que es justo la actividad anterior, va a elegir una de las competencias que ese autor enuncia y en el foro va a compartir qué competencia eligió, en qué consiste la competencia, cómo se desarrolla la competencia, cómo puede adquirir la competencia y cómo puede aplicarla en su labor docente. También les voy a dar la siguiente indicación. Al realizar su aporte, cuide que sea alguna de las competencias que no haya sido ya abordada por sus compañeros o compañeras, o si ya se repitieron porque son muchos alumnos y ya cada quien eligió su competencia, bueno, pues elija una de las que menos se haya repetido para poder realizar su aporte. Esta indicación, por ejemplo, es de fundamental importancia porque si no, todos los alumnos van a agarrar la primera competencia o la competencia que tiene menos texto, ¿no? Que puede ser un fenómeno que se repite constantemente en los foros colaborativos, pero aquí la importante es que la persona que se conecta primero y que participa primero en el foro tiene la opción de elección. Si son 10 competencias, bueno, los últimos van a tener menos opción de elegir, ¿sí? Eso es muy importante que lo dejemos claro. Y luego le vamos a dar también la indicación de que comente por lo menos a 3 de sus compañeros. Esta misma indicación que yo estoy dejando en mi planeación didáctica debe ser la misma que va a estar en la plataforma, en el foro, para que no haya confusión en los alumnos. Ahí tenemos ya la actividad 2. Voy a generar entonces la actividad 3 y esta va a consistir en una videoconferencia. Es decir, vamos a citarlos en un determinado día para que ellos puedan conectarse de manera síncrona y puedan dialogar con su tutor, con su profesor, las características del perfil profesional del profesor del aire, el texto que leyeron, plantear sus dudas, comentar sus aprendizajes o lo que el propio tutor vaya de alguna manera trazando en el camino para el aprendizaje en esta videoconferencia. Ok, entonces si yo pongo como actividad 3 videoconferencia, debo enunciarles cuándo, cómo y bajo qué recurso vamos a llevar a cabo la videoconferencia. Entonces les voy a poner una especie de invitación, participe en la videoconferencia de esta semana que se llevará a cabo el día jueves, por ejemplo vamos a poner el jueves 14 de mayo a las 8 p.m. y entre paréntesis voy a colocar el uso horario, hora del centro de México, ¿sí? Por si tengo alumnos que están bajo otro uso horario, puedan hacer la conversión a sus horarios correspondientes. Además, voy a colocar aquí el medio por el cual nos vamos a conectar. Por ejemplo, les voy a poner, para poder conectarte, debes dar clic al siguiente enlace. Y entonces, bueno, aquí ya les coloco la liga de conexión a la videoconferencia con la aplicación de Zoom o de Big Blue Button o la que ustedes vayan a utilizar. O en su caso, también puedo darles la indicación. La liga de conexión aparecerá en la plataforma. Por ese medio se podrá conectar. Ya le especifiqué dónde va a encontrar la liga de conexión a su videoconferencia. Muy bien, y así podemos ir desarrollando cada una de las actividades que vamos a plantearle al alumno, de tal manera que no perdamos de vista el objetivo que nos está orientando. Voy a quitar en este ejemplo la actividad 4, suponiendo que yo solo voy a realizar 3 actividades y con eso les voy a pedir ya su evidencia de aprendizaje. ¿Cómo se va a llamar la evidencia de aprendizaje? Bueno, yo le voy a poner mi perfil como profesor de la ERE y les voy a poner la indicación. Lo mismo, la indicación debe tener toda la claridad necesaria para que el alumno sepa qué es lo que debe hacer. En mi indicación voy a poner, elabore un documento titulado Mi perfil como profesor de religión, en donde enumere 10 actitudes o acciones que considere fundamentales llevar a cabo en su labor docente como profesor de la ERE.
elabore un cuadro de 3 entradas. Si se dan cuenta, aquí ya le estoy especificando cuál es el producto que me va a entregar y cómo lo va a realizar. A lo mejor aquí me hace falta ponerle un documento en Word titulado, le estoy poniendo qué título va a llevar y qué es lo que va a hacer. Estoy diciendo entonces que me va a hacer un cuadro de 3 entradas. En la primera columna va a poner las actitudes que cree fundamentales para la práctica docente. En la segunda columna va a mencionar y describir la competencia profesional que se relaciona con esa actitud enunciada en el texto de Perrenaud. Y en la tercera columna va a escribir en qué espacios o actividades de su labor docente se evidencia esa competencia. Ya le estoy diciendo, tu cuadro va a tener 3 entradas, ¿qué me vas a poner en la primera? ¿Qué me vas a poner en la segunda? ¿Y qué me vas a poner en la tercera de esas entradas que te estoy solicitando? Ok, esta va a ser mi evidencia de aprendizaje. Lo que yo me tengo que preguntar es qué tanto esta evidencia me permite identificar que el alumno leyó los materiales, accedió a los materiales que le dejé, realizó las actividades, pues eso es justamente lo que me tiene que reflejar en su evidencia de aprendizaje. Muy bien. Un elemento muy importante son los criterios de evaluación. Si yo ya establecí cuáles son las actividades que va a realizar, ahora yo le tengo que asignar un porcentaje de calificación a cada actividad o por lo menos a las actividades más significativas. Y como en esta semana yo solo generé 2 actividades de aprendizaje, entonces debo dividir mis criterios de evaluación en 2 partes. Por un lado, la evidencia de aprendizaje y por otro lado, el foro. Lo más importante para mí es la evidencia de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, le voy a poner un 70% y al foro le voy a poner el 30% restante. Vamos a suponer que ustedes pusieron más actividades, o sea que además de poner una evidencia, pusieron, no sé, algún cuestionario, a lo mejor hicieron un trabajo en un texto escrito, una presentación de diapositivas, por ejemplo, presentación con resumen. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues debo dividir mi 100% en cada uno de los criterios que ya he establecido. Por ejemplo, la evidencia de aprendizaje me va a valer 50%, el foro 30%, el cuestionario 10% y la presentación de diapositivas con un resumen del texto 10%. Si yo tengo 4 actividades, por ejemplo, en el caso que yo estoy diseñando, como solo estoy poniendo 2 actividades, debo poner solamente 2 criterios de evaluación, ¿sí? O sea, la evidencia y la actividad. Ahora bien, puede haber actividades que no necesariamente se tienen que ponderar en la evaluación. Por ejemplo, ustedes pueden decidir, para mí el foro es importante, pero no se evalúa. Entonces, al alumno le tiene que quedar claro si se va a evaluar o no el foro y cómo se va a evaluar, con qué porcentaje. O les pueden decir ustedes, bueno, la evidencia de aprendizaje solamente va a valer 20% y lo demás lo voy a dividir en otras actividades. Es una decisión propia, es una decisión del docente. Lo que sí es necesario es que eso quede plasmado en este documento para que al alumno no le quede duda de cómo va a ser evaluado. Ok, vamos entonces a pasar a la última sección, que es las fuentes de consulta. Aquí simplemente voy a colocar los artículos, los libros que yo utilicé o que le estoy sugiriendo como lectura al alumno, y también voy a dejar las fuentes complementarias donde el alumno va a poder profundizar el tema que revisamos. Muy bien, pues prácticamente es este el trabajo que vamos a realizar en el ejercicio de planeación didáctica. Vamos a hacer un breve repaso de cuáles son estos elementos. En el encabezado vamos a poner el nombre de la institución o el nombre del diplomado propiamente. Vamos a identificar el módulo al que pertenece, la sesión a la que pertenece, cuándo inicia este tema, esta sesión, cuándo termina, quién es el profesor. Dejamos un medio de contacto para que el alumno pueda entrar en comunicación con nosotros. Colocamos el objetivo de la sesión, el objetivo de aprendizaje,
Muchas veces este objetivo ya viene diseñado previamente, ustedes solo deben colocarlos. En caso de que ustedes tengan que diseñarlo, les pido que vean el siguiente video en el que les explico cómo diseñar los objetivos de aprendizaje. Vamos a poner los contenidos que vamos a abordar en nuestro tema, en nuestra sesión, con una sola subdivisión. Ponemos el tema y un subtema, ¿sí? Es importante que quede bien claro cuál va a ser el tema que vamos a abordar y que estos temas se trabajen en las evidencias de aprendizaje y en las actividades. Y el grueso de nuestra planeación o la parte medular son las actividades de aprendizaje, donde vamos a enumerar las diferentes acciones que el alumno va a realizar para que logre aprender o para que alcance el objetivo que nos planteamos. Vamos a poner actividad 1, el nombre de la actividad y la descripción de la actividad. Lo mismo, la siguiente actividad con su correspondiente descripción, la siguiente actividad con su descripción y al final vamos a generar una evidencia de aprendizaje que justamente como su nombre lo dice, nos va a generar esta evidencia de que el alumno logró el objetivo y de que realizó las actividades que le propusimos. Es importante que coloquemos los criterios de evaluación al final de nuestra hoja, de tal manera que el alumno tenga claridad de cómo va a ser calificado en esta semana o en esta sesión. Y finalmente colocamos las fuentes de consulta. Muy bien, estimados docentes, espero que este ejercicio que hemos realizado les haya servido para poder ustedes también completar su planeación didáctica del módulo que van a impartir, de la sesión específica, y que vayamos unificando estos criterios de trabajo y al mismo tiempo vayamos planeando las diferentes secuencias de aprendizaje que vamos a desarrollar en el curso a distancia que se nos ha encomendado. Por supuesto que podemos tener dudas tanto en la terminología como en los recursos, en el modo de redacción, etcétera. Saben que estoy para aclarar esas dudas en los diferentes momentos de conexión síncrona que tengamos por correo electrónico. Acá abajo en los comentarios también podemos ir resolviendo algunas cosas que se nos vayan presentando, pero algo que sí quiero decirles y quiero recalcarles, justo les dije al inicio de este video, es la importancia de la planeación. No empiecen una clase ni presencial ni a distancia sin antes haber realizado su planeación didáctica. La planeación didáctica, junto con el ejercicio docente y la evaluación de la experiencia que tuvimos, son fundamentales, demuestran profesionalismo en la labor docente y principalmente prevén las diferentes circunstancias con las que podemos encontrarnos en el aula, sea presencial, sea virtual, y que de alguna manera nos permite determinar los recursos y las estrategias más adecuadas para que nuestra experiencia sea grata y significativa. Quedo a sus órdenes y sigamos trabajando en estos temas de mejorar la calidad de nuestra práctica profesional. Un cordial saludo.